Ok. Ah, gracias, Ari. Gracias. Ok, hermanos, vamos a comenzar capítulo 4. Yo sé que nos faltó capítulo 3, pero creo que ya captamos la idea del capítulo 3 y ya nos estacionamos mucho en capítulo 3. Y como les dije hace un ratito, va a venir el Señor y nos va a hallar en capítulo 3. Entonces, vamos a avanzar, porque creo hay 2 capítulos más que ya tenemos las copias, y nada más para que sepa, alguien pagó estas copias, entonces gracias a Dios, no tiene que pagar estas. ¿Verdad? Alguien ya pagó por estas copias, entonces, gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces vamos a capítulo 4, que se titula este capítulo La Batalla. Aquí hay varias cosas para discutir, ¿eh? Entonces voy a comenzar leyendo. Dice el hermano Ryle: pelea la buena batalla de la fe, 1 Timoteo 6:12. Es un hecho curioso que no hay otro tema en el que tanta gente se interese tanto como en las riñas o peleas. Tanto jóvenes como señoritas, ancianos y niños, encumbrados y humildes, ricos y pobres, letrados e iletrados, tienen un profundo interés por la guerra, pleitos, riñas, batallas y luchas. Es la simple realidad, no importa cómo la tratemos de explicar. Llamaríamos insulso al inglés que no se interesa nada en la historia de Waterloo o Nickerman o Balaclava o Lucknow. Creíamos que es frío y torpe el corazón que no se conmueve y emociona por las luchas en Sedan y Estrasburgo, Metz y Pans durante la guerra entre Francia y Alemania. Hay una guerra espiritual, pero hay otra guerra de mucho mayor importancia que ninguna contienda que el hombre haya librado jamás. Es una guerra que concierne no solo a 2 o 3 naciones, sino a cada cristiano que haya nacido en el mundo. A lo que me refiero es a la guerra espiritual. Es la batalla que todo el que quiere ser salvo tiene que encarar respecto a su alma. Sé que esta guerra es una de las cuales muchos no saben nada. Hábleles de ella y lo tildan de loco, fanático, iluso. Y sin embargo es tan real y verdadera como cualquier combate que se haya librado en la tierra. Tiene conflictos cuerpo a cuerpo y sus consecuencias heridas. Tiene el velar y el cansancio. Tiene el asedio y asaltos. Tiene sus victorias y sus fracasos. Sobre todo, tiene consecuencias que son terribles, tremendas y muy peculiares. En las guerras terrenales hay consecuencias que a menudo son temporales y irremediables. En la guerra espiritual las cosas son muy diferentes. Esta guerra, cuando termina la lucha, las consecuencias son eternas, no se pueden cambiar. Fue esta la guerra de la que Pablo le habla a Timoteo cuando escribió aquellas ardientes palabras: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. A esta guerra que propongo referirme en este capítulo, considero el tema que tiene una relación cercana con el de la santificación y santidad. Todo el que entienda la naturaleza de la verdadera santidad sabrá que el cristiano es un guerrero. Si queremos ser santos, tenemos que luchar. El cristianismo verdadero es una batalla. Lo primero que tengo que decir es esto: el cristianismo verdadero es una batalla. ¿Cristianismo verdadero? Enfoquemos la palabra verdadero. Hay una gran cantidad de religiones en el mundo que no son cristianismo verdadero, auténtico. Son tolerables, satisfacen las conciencias adormecidas, pero son falsas. No son lo verdadero, lo que hace 1800 años se llamaba cristianismo. Hay miles de hombres y mujeres que van a la iglesia todos los domingos y se llaman cristianos. Sus nombres están en el registro de bautismos. Mientras están vivos se les considera cristianos. Se han casado por la iglesia. Piensan ser sepultados como cristianos cuando mueren. Mire aquí lo que dice: pero nunca se ve nada de lucha en su vida espiritual. No saben literalmente nada de lucha espiritual, esfuerzo, conflicto, ni de negarse a sí mismo, ni de estar vigilantes, y mucho menos de batallar. Tal cristianismo puede satisfacer al hombre, y los que se atreven a decir algo en contra son considerados duros e incomprensivos. Pero de hecho no es el cristianismo de la Biblia. No es la fe cristiana que fundó el Señor Jesús y que sus discípulos predicaban. No es la fe bíblica que produce verdadera santidad. El verdadero cristianismo es una batalla. El verdadero cristianismo es llamado a ser un soldado,
y debe comportarse como tal desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. No es la intención que viva una vida a sus anchas, indolente y segura. No debe imaginarse nunca ni por un momento que pueda hacer su trayectoria al cielo dormido o medio dormido, como si estuviera viajando en un carruaje muy cómodo. Si adopta sus normas del cristianismo de los hijos de este mundo, quizás se contente con estas nociones, pero no encontrará en la palabra de Dios nada que las justifique. Si la Biblia es su regla de fe y práctica, tiene que encontrar su camino bien marcado con respecto a este asunto. Tiene que luchar. ¿Con quiénes tiene que luchar el soldado cristiano? No con otros cristianos. Miserable es la idea que tienen algunos hombres de que la fe cristiana consiste en controversias perpetuas. El que nunca está satisfecho, a menos que esté en medio de un conflicto entre iglesia e iglesia, congregación y congregación, secta y secta, facción y facción, partido y partido, nada sabe de lo que debiera saber. Sin duda puede suceder que a veces sea absolutamente necesario recurrir a los tribunales de justicia para asegurar la interpretación correcta de los artículos de la iglesia, de rúbricas y formularios. Pero por regla general nunca es mejor servida la causa del pecado que cuando los cristianos malgastan sus energías en pelear unos contra otros y pierden el tiempo en discusiones insignificantes. Y note aquí, la batalla principal del cristiano, la carne, el mundo y el diablo. Por cierto, que aquello no es la verdadera fe cristiana. La lucha principal del cristiano es con el mundo, la carne y el pecado. Estos son sus eternos enemigos. Estos son los tres enemigos principales contra quienes tiene que ir la guerra. A menos que se obtenga la victoria sobre estos tres, todas las demás victorias son inútiles y vanas. Si tuviera una naturaleza como la de ángel y no fuera una criatura caída, la guerra no sería tan esencial. Pero con un corazón corrupto, un diablo activo y las trampas del mundo, la consigna es lucha o estás perdido. Tienes que luchar contra la carne. Aún después de su conversión, el creyente lleva en su interior una naturaleza propensa al mal y un corazón débil e inestable como el agua. Ese corazón nunca estará libre de imperfecciones en este mundo y es un desvarío miserable esperarlo. Para prevenir que el corazón se desvíe, el Señor Jesús nos insta a velar y orar. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Hay necesidad de luchar diariamente y batallar diariamente en oración. Golpeo mi cuerpo, clama Pablo, y lo pongo bajo servidumbre. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y todo eso tiene que ver con lucha contra la carne. Segundo, tiene que luchar contra el mundo. La influencia sutil de ese poderoso enemigo tiene que ser resistida todos los días, y si no se pelean todos los días, nunca se puede vencerla. El amor por las cosas buenas de la vida, el temor a las burlas o acusaciones del mundo, el anhelo secreto de mantenerse en el mundo, el deseo secreto de hacer lo mismo que hacen los demás en el mundo y no sufrir las consecuencias, todo esto son enemigos que atacan continuamente al cristiano en su camino al cielo y deben ser conquistados. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No os conforméis a este siglo. Tercero, tiene que luchar contra el diablo. El viejo enemigo de la humanidad no está muerto. Desde la caída de Adán y Eva no deja de rodear la tierra y de andar por ella, tratando de lograr un gran fin, la ruina del alma del hombre. Nunca descansa y nunca duerme, siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un enemigo invisible, siempre está cerca de nosotros en nuestra senda y en nuestra cama, espiando todo lo que hacemos. Este enemigo es mentiroso y padre de mentira. Desde el principio trabaja noche y día para arrojarnos al infierno, algunas veces conduciendo al hombre a las supersticiones, otras veces sugiriendo infidelidad, en ocasiones por medio de un tipo de tácticas y a veces por otro. Está permanentemente en campaña contra nuestras almas. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Este poderoso adversario tiene que ser resistido diariamente y si queremos ser salvos, pero este género no sale sino con oración y ayuda, podemos vencerlo orando, luchando y poniéndonos toda la armadura de Dios.
Nunca podremos quitar de nuestro corazón al hombre fuerte armado sin librar una batalla diaria. La seriedad de la batalla del cristiano. Algunos pueden pensar que estas afirmaciones son demasiado fuertes. A ustedes les puede parecer que estoy exagerando y que me estoy excediendo con lo que digo. Se dice por allí que los hombres y las mujeres de hecho podrán llegar al cielo sin todas estas dificultades, guerras y luchas. Préstenme atención por un minuto y les mostraré lo que tengo que decir en nombre de Dios. Recuerden la máxima del general más sabio que jamás hubo en Inglaterra. En tiempo de guerra, el peor error es subestimar al enemigo y tratar de librar una guerra pequeña. La guerra cristiana no es algo de poca importancia. Denme su atención y consideren lo que digo. ¿Qué dicen las Escrituras? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. 2. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 3. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Te encargo que milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Palabras como estas me parecen muy claras, sencillas e inequívocas. Todas enseñan una y la misma gran lección, siempre y cuando estemos dispuestos a aprenderla. Esa lección es que el verdadero cristianismo es una lucha, una pelea y una guerra. Me parece a mí que el que pretenda condenar la guerra espiritual y enseñe que hemos de estar quietos y someternos a Dios, entiende mal su Biblia y comete un grave error. ¿Qué dice el servicio bautismal de la iglesia anglicana? ¿Por qué dice eso el hermano Ryan, hermanos? ¿Por qué escribe? Exactamente, porque él es anglicano. Aunque ese servicio le falta inspiración y que al igual que cualquier composición que no es inspirada tiene sus defectos, para los millones de miembros de la iglesia anglicana alrededor del mundo se usan las siguientes palabras: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marco a este niño con la señal de la cruz como una muestra de que aquí en adelante no se avergonzará de confesar la fe de Cristo crucificado y peleará varonilmente bajo su estandarte contra el pecado, el mundo y el diablo, y que seguirá siendo un soldado y siervo fiel de Cristo hasta el final de su vida. Hermanos, qué palabras más interesantes, pero dichas a un niño que no entiende, pues imagínese. Por supuesto que todos sabemos que es incontables casos el bautismo no es más que una formalidad y que los padres de familia traen a sus hijos a la fuente bautismal sin tener fe, ni orar, ni reflexionar. El que suponga que el bautismo en estos casos actúa mecánicamente como un medicamento y que tanto progenitores piadosos como impíos que oran o no oran obtienen el mismo beneficio para sus hijos deben estar en un extraño estado mental. Pero de cualquier manera una cosa es muy cierta: cada miembro de la iglesia bautizado a partir de su profesión de fe, un soldado de Jesucristo, y asume el compromiso de pelear bajo su estandarte contra el pecado, el mundo y el diablo. El que lo duda, que tome su libro de oraciones, lo lea, lo subraye y aprenda su contenido. Lo peor de todo es que muchos miembros muy celosos de la iglesia anglicana ignoran totalmente lo que contiene su propio libro de oraciones. La importancia de la batalla cristiana. Seamos siempre miembros de la iglesia o no, una cosa es cierta: esta guerra cristiana es una enorme realidad y un tema de suma importancia. No es un tema como el gobierno y las ceremonias de la iglesia, en que los hombres pueden discrepar y aún así al final llegar al cielo. La necesidad se nos impone. No hay promesas en las epístolas del Señor Jesucristo a las 7 iglesias, excepto aquellas que venzan. Hermanos, mire esta frase muy interesante y creo profunda: donde hay gracia, habrá conflicto.
El creyente es un soldado. No hay santidad sin batallas. Las almas salvadas siempre serán los que han peleado una batalla. Ahora mire sus puntos. Es una batalla absolutamente necesaria. No creamos que en esta guerra podemos permanecer neutrales y mantenernos pasivos. En los conflictos entre naciones puede ser posible, pero es totalmente imposible en el conflicto que concierne al alma. La presumida política de no intervención, la inactividad magistral que agrada a tantos políticos, el plan de no hacer nada y dejar las cosas como están, nunca dará resultado en la guerra cristiana. Aquí nadie puede escapar alegando ser un hombre de paz. Estar en paz con el mundo, la carne y el diablo es estar enemistado con Dios y transitar por el camino ancho que lleva a la destrucción. No tenemos una alternativa ni una opción, tenemos que luchar o estamos perdidos. Es una batalla universalmente necesaria. Ningún rango, ni clase, ni edad tiene excusa para dejar de pelear. Pastores y laicos, predicadores y oyentes, ancianos y jóvenes, altos y bajos, ricos y pobres, encumbrados y humildes, reyes y súbditos, terratenientes e inquilinos, letrados e iletrados, todos deben portar armas e ir a la guerra. Todos tienen por naturaleza un corazón lleno de orgullo, incredulidad, pereza, mundanalidad y pecado. Todos vivimos en un mundo lleno de trampas, engaños y escollos para el alma. Todos tenemos cerca un diablo ocupado, inquieto y malicioso. Todos, desde el rey en su palacio hasta el mendigo más pobre, todos debemos luchar si hemos de ser salvos. Tercero, es una batalla perpetuamente necesaria. No admite ni respiro, ni amnisticio, ni tregua. En los días entre semana, al igual que los domingos, en privado, al igual que en público, en la intimidad del hogar, al igual que en la calle, en las cosas pequeñas como cuidar la lengua y el carácter, al igual que los grandes en los gobiernos de los países, la guerra del cristiano debe ser obligadamente sin detenerse. El enemigo con quien contendemos no festeja días feriados, nunca descansa y nunca duerme. Mientras nos quede un hálito de aliento, tenemos que vestir nuestra armadura y recordar que estamos en campo enemigo. Aún en la orilla del Jordán, dijo un santo moribundo, encuentro a Satanás mordiéndome los talones. Tenemos que luchar hasta morir. Considere bien estas propuestas. Cuidemos que nuestra propia fe personal sea real, auténtica y verdadera. El síntoma más triste de muchos supuestos cristianos es la ausencia absoluta de todo lo que se le parezca a un conflicto o una lucha en su vida cristiana. Comen, beben, se visten, se entretienen, ganan dinero, gastan dinero, asisten a una escasa rueda de cultos religiosos formales 1 o 2 veces por semana. Pero de la gran guerra espiritual, de velar y orar, de sus agonías y ansiedades, sus batallas y luchas, no parecen saber absolutamente nada. Cuidémonos de que este no sea nuestro caso. El peor estado del alma es cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y cuando lleva a hombres y mujeres cautivos a voluntad de él, sin que estos ofrezcan resistencia. Las peores cadenas son las que el prisionero no siente ni ve. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué piensan, hermanos? Subrayé este porque creo que es uno de los que más me impactó. Una pausa hasta aquí. Ya leímos su opinión, su aportación o su pregunta. ¿Piensa que lo que está diciendo es bien, mal, exagerado? ¿Qué piensa? ¿No, Alejandro?
En cuanto a, yo después se creía la imagen en el camino, era muy fácil, y así la gente, pero yo me veía en la así, y yo que no había visto por postura, por lo que es los demás. Entonces, sí que es una batalla bien tremenda, porque cuando yo estoy tratando de orar, me hablan mis hermanos, mis hermanos de mamá y papá. Recuerdo a criticar, me voy a hablar de ellos, Dios mío. Perdón, Dios mío, está bien. No, no cambie, es una batalla de todo. Digo, si yo quería hablar de ella, no te hago caso. Si hablan aquí, no sé, digo, dales misericordia a ellos, a mí. Porque yo soy una buena cristiana, no verdadero. Y ellos ni siquiera me gustan. Entonces me dicen, la respuesta. Amén. De Bien. verdad que sí es una batalla. De hecho, mis hermanos se deberían enseñar que son guerreros. Por si de otro paso dijo, cuando te alistas para ser soldado, no te garantizan que vas a regresar de la guerra. Te alistas y vas a pelear. Y pues eso como o sea, ahí fue la batalla. No le garantizaron que uno regresa a su Unión, pero en su soberanía. Porque, por ejemplo, me estaban diciendo, Amén, amén, hermana, denle chance a otros. Está usted, yo sé que le llegó el mensaje y hizo una buena observación. Hay varios versículos. Se da cuenta que hay varios versículos que la Biblia habla sobre pelear y que realmente la imagen es una guerra, un soldado, una armadura. O sea, esta es la imagen que la Biblia presenta. No es nuestra, o sea, no somos nosotros usando una imagen, es la Biblia misma usando esa imagen de una guerra, una pelea, un soldado, ¿verdad? Y gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Verdad? Hermano Jesús. Podríamos tener un conflicto de intereses, ¿no? Pero muchos cristianos pensamos de que ya somos de Cristo y ya tenemos que ganar. Pensamos que Satanás, incluso hay algunas personas o un tipo de cristianos que dicen, está eliminado, ¿no? Ya está, ¿cómo se dice? Ya está derrotado el diablo. Pero realmente se echa continuamente. Y el hermano está diciendo aquí que cuidemos eso como si fuera nuestra propia salvación. O sea, no que nos vayamos a salvar para. O sea, Sí, nunca lo dice en el sentido de salvación del alma, sino para cuidarnos y salvarnos de lo que está por venir o de las situaciones en las que podamos entrar. exactamente. Muchas veces entramos en situaciones muy difíciles de la vida cotidiana que realmente decimos nosotros, ¿qué está pasando a mí? Y estaba leyendo, estaba escuchando, mejor dicho, el Salmos, donde, no recuerdo si es el 72, que dice que los impíos tienen riqueza, que los impíos están en abundancia, y es como que David estuviera reclamando hasta cierto punto Sí. a Dios, porque ellos tienen paz, porque ellos tienen riqueza, porque ellos tienen, y yo te hago lo que tú quieres, y etcétera. Y estaba tratando de estudiar un poquito la historia, y pues estaba siendo perseguido por su propio hijo. Él estaba ¿cómo se dice?, resguardado en su propio castillo, porque los que estaban afuera era la mitad de su ejército, que estaban haciendo el mismo. Entonces, es asombroso cómo el hermano nos ayuda y nos dice que vayamos a la batalla, sí, pero también que cuidemos cómo vamos a la batalla. Hermano Oscar. Yo, por lo que no hemos vivido ahorita, estoy bajo
vamos a decir, totalmente de acuerdo. Hay quienes han llegado a este conocimiento por experiencia propia. No me considero así. Porque yo desde chamaco empezaba a tarear y me daba muchas veces esa es una batalla. Hay que permanecer. Y hay ya una batalla, hay ya un aprendizaje en cuanto a querer ser bueno por nosotros propios. Y realmente, pues esto te da a entender que tenemos una lucha contra enemigos muy poderosos, tan poderosos que Dios, pues justamente es el autor de todos. Digo, si tuviéramos la capacidad de mirar ahorita quienes están alrededor de nosotros, yo creo que nosotros. Hermana, a ver, dale chance a mi esposa y luego usted, hermana Socorro. Haz. Yo estaba pensando en que, pues sí, todos somos soldados, pero con batallas diferentes, todos, como dice Santiago. Cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Y somos todos guerreros, pero con luchas diferentes. Me estaba recordando también del libro del progreso del peregrino. Fue Bunyan, escribió mucho antes que él, ¿no? Sí. En el 1800. Y él dice que cuando Cristiano llega al palacio hermoso donde lo viste con su armadura, ¿no? Y luego pasa a pelear con Napoleón y lucha y sigue en la batalla, o sea, todo el resto del camino, una vez que se convierte, la lucha sigue y está con su armadura hasta que llega al cielo. Y eso que estaba recordando. Bueno, hermana Socorro. Exactamente, exactamente. Es una guerra de la mañana, desde cuando abrimos los ojos, comienza nuestra lucha por todo que siempre la batalla. Es levantar temprano, porque antes de regañarte, yo me hablas más temprano. Entonces te hablas más temprano, si me hablas más temprano, no podemos quedarnos y decir, no, porque si ya no es más fácil. Exactamente, y eso es el punto que, de verdad, me gustó mucho ese punto. O sea, no puedes estar en indiferencia de no voy a hacer nada, porque es peor. O sea, lo peor que pelear es no pelear. Exactamente, exactamente. Yo les digo, de la única manera en que vas a poder poner es la persecución, que tú crees en la forma, con la palabra, no más nada porque a veces ella que me dice, no confío, porque no se puede dormir y ella con orar y predicar con él, le digo, que estoy predicando una categoría, y esa verdad que ya como que a poco se queda dormido, entonces Amén, hermano. Sí, hermana. Sí, sí. Bueno. Exactamente, exactamente. Y bueno, vamos a avanzar porque quiero hacer otro comentario que también me gusta mucho.
Dice allí, podemos consolarnos en cuanto a nuestras almas si sabemos algo de batallas y conflictos interiores. Son los compañeros invariables de la santidad cristiana auténtica. Sé que no es todo, pero es parte. Notamos en el fondo de nuestros corazones una lucha espiritual. Sentimos algo de la carne luchando contra el espíritu y el espíritu contra la carne, de modo que no podemos hacer las cosas que debiéramos. Tenemos conciencia de dos principios que luchan dentro de nosotros por dominarnos. Sentimos algo de lucha en nuestro interior. Demos gracias a Dios por esto. Es una buena señal. Es muy probable que sea evidencia de la gran obra de santificación. Todos los santos auténticos son soldados. Cualquier cosa es mejor que la apatía, el estancamiento, la vaciedad y la indiferencia. Estamos en mejor estado que muchos. Es evidente que no somos amigos de Satanás. Como los reyes de este mundo, él no batalla contra sus propios súbditos. El mero hecho de que nos asalta debiera llenarnos de esperanza. Lo repito, animémonos. El Hijo de Dios lleva dos grandes señales y de estas dos, aquí tenemos una. Lo podemos identificar por su guerra interior, al igual que su paz interior. El verdadero cristianismo es la batalla de la fe. Paso a lo segundo que quiero decir al tratar mi tema. El verdadero cristianismo es la batalla de la fe. En este sentido, la guerra cristiana es totalmente diferente de los conflictos de este mundo. No depende del brazo fuerte, el ojo avisador, ni de los pies rápidos. No se libra con armas carnales, sino con las espirituales. La fe es el engranaje con la cual gira la victoria. El éxito depende enteramente de la fe. Fe en la verdad de la palabra escrita de Dios. Una fe general en la verdad de la palabra escrita de Dios es el primer fundamento del carácter del soldado cristiano. Es lo que es, hace lo que hace, piensa lo que piensa, actúa como actúa, tiene la esperanza que tiene y se comporta como se comporta por una sencilla razón. Cree en ciertas premisas reveladas y explicadas en las Sagradas Escrituras. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una religión sin doctrina o dogma es algo de lo que a muchos les gusta hablar en la actualidad. Al principio parece bien, se ve muy lindo a la distancia, pero en el momento en que nos sentamos para examinarla una y otra vez, encontramos que es sencillamente imposible que tenga sustentabilidad. Es igual que hablar de un cuerpo sin huesos ni nervios. Nadie puede ser o hacer algo en la religión si no cree en algo. Aún los que profesan los miserables e incómodos conceptos de los deístas tienen que confesar que creen algo. Con todas sus burlas amargas contra la teología dogmática y la credulidad cristiana, como ellos la llaman, ellos mismos tienen algún tipo de fe. En cuanto al verdadero cristiano, la fe es la columna vertebral de su existencia espiritual. Nadie lucha con seriedad contra el mundo, la carne y el diablo, a menos que haya grabado en su corazón ciertos grandes principios en los que cree. Quizás casi nadie sabe de qué se tratan y de hecho no podrán dar una definición ni escribirlas, pero ahí están y consciente o inconscientemente forman las raíces de su fe cristiana. Donde quiera que veamos a un hombre rico o pobre, letrado o iletrado, batallando virilmente con el pecado y tratando de vencerlo, podemos estar seguros de que hay ciertos principios en los que ese hombre cree. El poeta que escribió las famosas líneas de los muchos y distintos aspectos de la fe, dejad que discutan los fanáticos errados, pues los que con su vida muestran estar en lo correcto no pueden estar equivocados. Fue un hombre sagaz pero mal teólogo. No hay tal cosa como estar en lo correcto viviendo sin fe y sin algo en qué creer. 2. Fe en la persona y obra y oficio del Señor Jesucristo. Una fe especial en la persona, obra y el oficio de nuestro Señor Jesucristo es la vida, el corazón y el móvil del carácter cristiano. Una persona ve por fe a un Salvador invisible quien lo ama, dio su vida por él, pagó sus deudas, cargó sus pecados, llevó sus transgresiones, resucitó por él y aparece en el cielo para él como su abogado, sentado a la diestra de Dios. Ve a Jesús y se aferra a él. Viendo a este Salvador y confiando en él, siente paz y esperanza y con gusto batalla contra los enemigos de su alma. Ve sus muchos pecados, su corazón débil, un mundo tentador, un diablo activo y, si mirara solo a esto, se desesperaría. Pero ve también a un Salvador poderoso, un Salvador intercesor, un Salvador comprensivo,
su sangre, su justicia, su sacerdocio eterno, y cree que todo esto es para él. Ve a Jesús y pone sobre él todo su peso. Viéndolo a él, sigue luchando alegremente con la confianza de que los que creemos en él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 3. Fe en la presencia de Cristo y su pronta disposición para ayudar. Una fe viva, habitual en la presencia de Cristo y su pronta disposición para ayudar es el secreto de la lucha victoriosa del soldado cristiano. No olvidemos que hay grados de fe. No todos los hombres creen igual, y aún una misma persona tiene altibajos de fe y cree con más convicción en un momento que en otro. Según el grado de su fe, el cristiano pelea bien o mal, gana victorias o sufre reveses ocasionales, termina triunfante o pierde una batalla. El que tiene más fe siempre será el soldado más feliz y el que se sentirá más seguro. Nada le quita mejor al soldado las ansiedades de la guerra que la seguridad del amor y la protección continua de Cristo. Nada lo capacita para aguantar el cansancio del velar, luchar y contender contra el pecado con la confianza interior de que Cristo está de su lado y por ende Él es el éxito. El éxito es seguro. Es el escudo de la fe, el que apaga todos los dardos de fuego del maligno. El hombre se puede decir, yo sé en quién he creído. Es el que puede decir en el momento de sufrimiento, no me avergüenzo. El que escribió, no desmayemos. Y porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, es el que escribió con la misma pluma, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es el hombre que dijo, vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dijo en la misma epístola, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es el hombre que dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en la misma epístola, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuánto más grande es la fe, más contundente es la victoria. Cuánto mayor es la fe, más enriquecedora es la paz interior. Las victorias de los soldados cristianos fieles. Creo que es imposible sobreestimar el valor y la importancia de la fe. Bien pudo llamarla el apóstol Pedro preciosa. No me alcanzaría el tiempo si tratara de mencionar una centésima parte de las victorias que los soldados cristianos han obtenido por fe. Tomemos nuestra Biblia y leamos con atención el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Subrayemos la larga lista de los nombres de los hombres de fe que allí se registran, desde Abel hasta Moisés, aún antes de que naciera Cristo de la Virgen María, trayendo la plenitud de vida y la inmortalidad a la luz por el Evangelio. Notemos bien las batallas que ganaron contra el mundo, la carne y el diablo. Y luego recordemos que creer fue lo que lo hizo todo. Esos hombres esperaban con anticipación al Mesías prometido. Vieron a aquel que es invisible. Por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Demos vuelta a las páginas a la historia primitiva de la iglesia. Veamos cómo los cristianos primitivos se aferraban a su fe aún hasta la muerte y no flaqueaban ante los más feroces persecuciones de los emperadores paganos. Durante siglos no faltaron hombres como Policarpo e Ignacio, prontos a morir en lugar de negar a Cristo. Multas y cárceles, torturas, hogueras y espadas no podían quebrantar el espíritu noble del noble ejército de mártires. Ni todo el imperio romano, el amante del mundo, pudo erradicar la fe cristiana que comenzó con unos pocos pescadores y publicanos en Palestina. Entonces, recordemos que creer en un Jesús invisible era la fuerza de la iglesia. Ganaron su victoria por fe. Examinamos la historia de la Reforma Protestante. Estudiemos la vida de sus principales campeones, Wycliffe, Huss, Lutero, Ridley, Latimer y Hooper. Notemos cómo estos soldados valientes de Cristo se mantuvieron firmes contra un ejército adversario y estuvieron prontos para morir por sus principios. Qué batallas libraron, cuántas controversias se enfrentaron, cuántas contradicciones soportaron, qué tenacidad tuvieron contra un mundo en armas. Y luego recordemos que creer en un Jesús invisible fue el secreto de su fortaleza. Vencieron por fe. Consideremos a los hombres que dejaron las marcas más grandes en los avivamientos del siglo XVIII en Inglaterra y Norteamérica. Observemos de qué modo hombres como Wesley, Whitefield, Ben y Romain lucharon solo en sus épocas y generación y avivaron la fe cristiana auténtica a pesar de la oposición de hombres con posiciones elevadas y frente a calumnias, burlas
y persecuciones 9 de cada 10 que profesaban ser cristianos en nuestro país. Observemos cómo hombres como William Wilberforce, Havelock, Hinckley, Vickers han testificado de Cristo en situaciones extremadamente difíciles y mantenido en alto el estandarte de Cristo en los regimientos y en la cámara baja. Notemos cómo estos testigos nobles no vacilaron y se mantuvieron firmes hasta el fin, ganándose el respeto aún de los peores adversarios. Por lo tanto, recordemos que creer en un Cristo invisible es la clave de la conducta de todos ellos. Por fe vivieron, anduvieron, se mantuvieron firmes y vencieron. ¿Quiere alguno vivir la vida del soldado cristiano? Entonces ore con fe. Es el don de Dios y un don que aquellos que lo piden nunca lo piden en vano. Hay que creer antes de pedirnos. Si los hombres no hacen nada religioso es porque no creen. La fe es el primer paso hacia el cielo. ¿Quiere alguno pelear la batalla del soldado cristiano exitosa y prósperamente? Ore pidiendo un continuo aumento de la fe. Permanezca en Cristo, acérquese más a Cristo y aférrese más a Cristo cada día de su vida. Ore cotidianamente como oraban sus discípulos: Señor, aumentanos la fe. Vigile celosamente su fe si es que la tiene. Este es el baluarte del carácter cristiano de la cual depende la seguridad de toda la fortaleza. Es el punto que a Satanás le encanta saltar. Todo queda a los pies del enemigo si no hay fe. En esto, si amamos la vida, tenemos que mantenernos en guardia de una manera especial. Bien, vamos a hacer una pausa aquí. Comentario. Hermana Amanda, ¿tiene un comentario o no? Ah, no, es la manita de que puso Ponchito. Ya despiértate, Ponchito. No, no es cierto. Ok, alguien, un comentario. Alguien que no ha participado, ¿verdad? Porque hay algunos que no les conocemos la voz. Si no, yo tengo un pasaje, si me permite, o sea, si quiere, pero tengo un pasaje que ya hemos estudiado antes, hermanos, que creo que necesitamos considerar cuando hablamos un poquito, ay, ¿dónde está mi logo? Un poquito de la fe. Déjeme. No, bueno, sí, Efesios es uno bueno. Es otra... estoy buscando la escena de la barca en... No. En Marcos. Ok, Marcos 6. Ok, Marcos 6. Mire esta escena dice, bueno, esta es una de las que me gusta. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Déjame compartir con los hermanos de Zoom. En la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud, y después lo que los hubo despedido se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. No, pero este no es, perdóneme, me equivoqué de escena de barca. La tempestad, ¿se acuerda? Es Marcos 4. Me pasé como 2 capítulos. Ok, aquí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despediendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Miren, hermanos, este es un detalle que solamente Marcos tiene. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, misma escena en Lucas. Misma escena en Lucas. Entonces un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento, a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Hermanos, una escena que me gusta mucho, ¿verdad? Marcos pregunta, ¿verdad? ¿por qué no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y creo que Mateo es el que dice: hombres de poca fe, ¿verdad? Y el hermano Ryle nos viene enseñando que hay que tener mucha fe, mucha fe, mucha fe. Y de nuevo entramos a la discusión de hace unos domingos cuando les enseñé, hermanos, que muchas veces ponemos nuestro corazón en la fe personal, ¿verdad? Como si se pudiera medir. Y es lo que mencionó el hermano Ryle, ¿verdad? Con el asunto de los niveles de fe, ¿ok? Y grados de fe. ¿Cómo podemos entender eso? ¿O cómo, hermanos, podemos describir eso? Porque, de nuevo, a veces en la iglesia uno pensara: bueno, es que yo, a lo mejor mi fe ahorita anda aquí, ¿verdad? Anda en el refil de una coca de 3 litros, estamos de 600, ¿verdad? O de 355, ¿verdad? ¿Cómo medimos eso? Ahora, ¿cómo este narrativo, cómo esta historia nos enseña con eso a entender eso? ¿Hermano Cruz? Sí, poca fe quiere decir que no tiene confianza. Pues ellos no sabían quién era Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, Él hizo del mundo. ahora, a este punto del narrativo, Marcos 4, Lucas 8, ¿qué tanto sabían los discípulos? Sí, pero ellos pudieron milagros, ya que controles el mar, pues Bueno, pero de nuevo, no, ¿ya habían visto qué? O sea, su falta de fe se convirtió en miedo. ¿No? Tenían miedo. Ahora, acabas de hacer una buena observación, y para mí, hermanos, creo que aquí está la clave en ayudarnos a entender un poquito lo que trata de mencionar el hermano Ryan, y también ayudarnos a entender nuestra propia experiencia cristiana. Note las palabras, hermanos, especialmente las palabras sobre emociones, ¿verdad? O sea, ellos tenían miedo, estaban atemorizados y luego se maravillaban, ¿ok? O sea, este narrativo tiene muchas emociones, ¿ok? Ahora, hermanos, ¿de dónde venía la fuente? O sea, ¿cómo fue que llegaron a tener esas emociones? O sea, ahora, hermanos, piénsenlo un poquito más. Acuérdense que también esta escena tiene algo muy característico. Varios de ellos eran pescadores profesionales. ¿Okay? No eran el pastor que no sabe nadar, ¿verdad? Y necesita como 2 chalecos. No, estos eran pescadores profesionales. No todos, sabemos que no todos, pero varios de ellos. Yo sería el discípulo que, Señor, yo te veo allá, yo voy a tomar de acá. ¿Verdad?
Y aún ellos están, ¿qué? Están acostumbrados al mar, pero estaban del norte. Exactamente. Ahora, ¿dónde? Haas ya nos acaba de dar una pista y creo que de nuevo esta es la pista que nos enseña un poquito este narrativo. ¿Qué estaban mirando? Pues en las olas estaban bien. ¿Qué más estaban? Ahora, note aquí, ¿y qué más estaban haciendo? Aparte de mirar esas olonas y todo Pues eso. el señor venía de la Bueno, aparte, Él sabía lo que ellos iban a, de lo que ellos iban a iban a oír. Mira, no lo vieron lo que él sabía, que lo que ellos iban a decir. ahora, esa es otra curiosidad de este narrativo, hermanos. Nos vamos a ahogar el Señor durmiendo. O sea, ahora, a lo mejor uno de nosotros somos así, ¿verdad? Que estaría al lado y usted está perdido, yo no, yo sí estoy, no. Pero imagínese, Eso eso. es normal, pastor. A uno le dan una noticia fea y de repente dice, nos tiramos, o sea, primero. Vamos asustados y Está descansando ¿Sí? y nos atemorizamos. Ahora, pero aquí de nuevo, ahora, no hay que perder la vista que esto es la realidad, o sea, están navegando, están levantando, o sea, ¿usted cree que no había agua y todo eso? ¿Y el Señor ahí qué? O sea, eso también es una característica, hermano. Bueno, a mí, pero primero, la pregunta final, como termina ese párrafo, me da a entender que no sabían que Jesucristo era Dios, porque simplemente dicen, ¿quién es este? El hacerse la pregunta, ¿quién es este? Quiere decir que no estaban convencidos que Él era Dios hasta ese punto. Lo otro que me hace pensar es que, bueno, uno se ve, cuando uno mismo, es el amor a uno mismo y que no nos gusta sentir el peligro. No nos gusta para nada sentir Entonces, y como todo profesional, como dice el pastor, sabía la intensidad del peligro en que estaban ellos envueltos. Sabían que el peligro cada vez era más grande y había una parte que mostraba que la vaca se anegaba, algo así. Quiere decir que se estaba llenando de agua. Aquí. Ya no había para dónde y nadar parece que no era la opción, abandonar el barca. Y entonces acuden a lo que ellos consideraron que era la última opción. Ya de acuerdo a sus conocimientos, la situación rebasaba sus conocimientos y qué tan diestros eran en dominar la barca. Y la única solución, de acuerdo a lo que ellos habían visto anteriormente, era Jesucristo. Pero lo tenían que despertar para que se diera cuenta, a su parecer, que se diera cuenta en la situación en la que estaban. ¿Sí? Eso es lo que yo visualizo. Ok, sí, hermano, sí. Sí, unos discípulos. A ver. Dedicados. Ok, ahora, hermano Guillermo. Porque humanamente estaban haciendo lo que sabían que tenían que hacer, achicar el agua. Yo andaba en el mar, un pueblito que veía que los barcos nos mandaron a puerto, veía que los barcos, la broma de los barcos que venían a los lados, se levantaba por arriba del agua y luego caía y se tapaba toda la cabina y era lo mismo que yo iba. Así que hay una música que iba. Sí, hermano, si yo en una lancha con motor me da súper. Estaban haciendo ahí, la bomba estaba saque agua, y en una lancha se achica, se va sacando, pero vieron que ya no podían, sin fuerzas, no podían hacer nada. No, pues, Ahora, hermanos, aquí viene el punto, porque la clave del narrativo es, de nuevo, ¿qué les pregunta el Señor? Aquí, dice acá, misma historia, Mateo les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Marcos les dice, ¿por qué no tenéis fe? Y luego Lucas les dice, ¿dónde está tu fe? Y es el mismo narrativo, con tres preguntas, ¿verdad? Yo quisiera preguntarme a mí mismo si eso significa la poca fe o falta de fe, o si eso significa
¿acaso no te das cuenta quién soy yo? ¿No estás convencido de lo que yo puedo hacer? ¿No te das cuenta? Y entonces realiza lo que de su palabra puede dominar. Entonces, entonces surge la pregunta, ¿cómo es que con solo la palabra lo puede dominar? ¿Quién es este? No sabemos. Ahora, quiero bueno, creo que Puede ser que empezaban a conocer Ahora, apenas, ¿no? ahí voy. Y de nuevo, quiero ir al punto, ¿verdad? A lo mejor necesito checar eso de qué punto, bueno, es que es difícil saber si lo sabía o no sabía. Ok, quiero llegar al narrativo, es esto. ¿Por qué lo traje de la memoria? ¿Por qué lo traje de nuevo? Porque este narrativo nos enseña. Ellos estaban en otras circunstancias y nos enseña mucho cómo funciona la fe. ¿Ok? La fe, hermanos, de nuevo, no es como algo que puedes tener, aunque voy a agarrar estos escritos para llevarlo a mi carro de aquí, o sea, dejarle ahí por ahí a llegar. No, la fe se tiene que usar, ¿verdad? Cada momento, en cada circunstancia. Y lo que les pasó a ellos, que nos dice el narrativo es, aún con todo lo experimentado y todo lo que sabemos, ellos estaban mirando las circunstancias, tratando de hacer todos sus esfuerzos, pero bien, pero de nuevo, en lo que ellos podían hacer. Y entonces, por eso les pregunta el Señor Jesucristo, ¿en quién están confiando? ¿Dónde está su fe? ¿Verdad? ¿Por qué tenéis poca fe? Y aquí de nuevo, nos ayuda mucho, hermanos, a pensar que necesitamos una fe diaria y una fe constante hacia Cristo, su palabra, su persona. Una tierra, de nuevo, y eso nos enseña, de nuevo, que la victoria de ayer ya no me sirve para la lucha de hoy. Sí forma un precedente y me anima y me inspira, pero la lucha de hoy necesita fe. La de mañana necesita fe. O sea, necesito constantemente regresar, porque hermanos, de nuevo, todos tenemos a qué? A mirar en las circunstancias. Ahora, hermanos, yo creo que lo he escuchado. Miren la ironía muchas veces de nosotros y de nuestra salvación. Cuando muchos de nosotros nos convertimos, creemos que Cristo podía salvar nuestras almas del infierno. ¿Amén? Pero luego nos entra temor por un recibo de luz. Pero luego nos entra temor por X cosas. Y entonces la pregunta a nosotros es, o sea, ¿le confiamos a Cristo nuestra alma del infierno? Y luego, pero no le podemos confiar a Cristo nuestra necesidad, nuestra lucha, nuestro carácter. Y eso de nuevo nos dice algo muy interesante. Esta constante, ¿verdad?, lucha, esta constante de regresar nuestros pensamientos, regresar nuestro corazón a Jesús. Y de nuevo, bueno, eso nos anima a estar constantemente, y eso es lo que está tratando de animarnos el hermano Ryan, constantemente regresar a Jesús, cada día mirar a Jesús, cada día buscarlo a Él, porque de nuevo, cada día tiene su reto, cada día tiene su lucha, cada momento de la vida, hermanos, tiene en verdad sus dificultades, ¿sí o no? Y necesitamos mirar y regresar a Jesús. Y entonces es ahí donde nos exhorta, bueno, ¿dónde está? Regrésala, ¿verdad? Fortalécela. Y como dijo, hermano, o sea, pensar, hermanos, ¿qué Jesús puede hacer? ¿Qué Jesús ha hecho? Y como dije, hermanos, o sea, la fe pasada nos anima, pero ya se usó. Ahora necesitamos y tenemos la oportunidad, hermanos, de confiar en Él y de volver nuestro corazón. Y hermanos, de nuevo, y algo que me gusta mucho son las palabras de emoción. La fe no nada más es algo que está aquí, es algo que se siente. Porque hermanos, de nuevo, los discípulos podían ser como nosotros grandes que los no, hacer eso, todo eso, pero ahora descansan. Porque me dice el hermano, ¿no? Es el hombre más feliz, el que tiene mayor fe. ¿Sí? O sea, ¿por qué no puede decir, no? Y hermanos, para todos nosotros, no,
soberano y el Dios. Pero no, ese es el conocimiento que debe volverse en descanso. Hermanos, de verdad que debe volverse en descanso. Señor, te pido, Señor, que hermanos, que se sienta, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a ayudar. Y no, lo usamos constantemente. Pero eso que te está digo, bueno, mi ejemplo de que yo creí de manera católica que Dios todopoderoso, todo, pero que como estaba haciendo galaxias, planetas, estrellas, o sea, no tenía control sobre nosotros. Entonces esas cosas no te las puedo estar gratis. Si eres todopoderoso y te felicito, pero yo tengo que resolver esto porque tú estás haciendo galaxias. Entonces yo creo que a la mejor los discípulos decían, pues sí, eres todopoderoso, pero hasta aquí, más allá. ¿No? Ahora, hermanos, y se acuerdan que leímos en el libro de Paul Miller, a veces pensamos que Dios está arreglando los conflictos en Medio Oriente, pero no me puede ayudar con mi lavadora. Estamos pensando, no es que Dios está arreglando a ese Trump. ¿No lo han visto? Dios de seguro anda ahí, pero ¿verdad? No nos anda ayudando aquí. No nos está ayudando con nuestros transformadores de Hermosillo. No, y gracias a Dios es capaz de ayudarnos cualquier situación. Y es el donde el corazón tiene que regresar, la mente y descansar, hermano. Y descansar. Y ese es el reto constante. Por eso, bueno, yo no estoy diciendo que el hermano Wright precisamente tenía en mente este mensaje, pero es lo que nos invita, ¿verdad? Constantemente. Y hermanos, como los soldados, algunos, yo no sé dónde están ustedes, a lo mejor algunos de ustedes están en lo más recio, a lo mejor algunos andamos en la reserva, o yo no sé dónde se encuentra usted. Yo he tenido días difíciles, hermanos, días difíciles, pero no siempre todos nuestros días son difíciles, pero no importa cómo sean nuestros días, tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Vamos a orar, hermano. Yo me enojo conmigo porque tengo, por ejemplo, una situación que con la casa, el gobierno, como con el pueblo, con la gente, que está un juicio, que no me deja pasar de nada, y me enojo y digo, te digo, Margarita, ¿sabes qué? La otra que hablamos con la gente, ya no va a decir esto, y bueno, digo, me enoja un poquito, pero luego hay que aparecer otra vez. Y me enojo y digo, Dios, la palabra dice que nos vamos a ver todas las cosas, nos empiezan a hacer, y con la locura, todas con lo que digo, toda, pero le me corre con lo que quise. Amén, hermana. La casa de los 123, ahorita vemos 700 y pagamos en el 2008. Entonces, sí, pero yo sé que se debe quitar porque él no hace esto con el sacrificio, porque a los pueblos, o sea, de una manera que Sí, hermano. yo sé que es boca. Claro, hermano. Bueno, vamos a orar en este contexto. Señor, gracias por permitirnos estar aquí, gracias por mis hermanos, y yo no sé dónde está cada uno en esta batalla de la fe cristiana. Otra cosa que me quería mencionar y ya no traté, Señor, es que una de las cosas más nobles que tienen los soldados es que no dejan a un compañero. Y Señor, ¿cuánto necesitamos eso en la iglesia? De no dejar a un soldado caído. Señor, ayúdanos, por favor, a ayudarnos mutuamente en esta guerra y en esta lucha. A no, Señor, mirarnos con desdén y no cuestionarnos y no pensar. Señor, aún yo como pastor muchas veces pienso, Señor, pienso de mis propios hijos. A veces sus luchas son como niños, pero no porque son niños significa que son irreales. Y no porque son de niños significa que no les afectan grandemente. Cada uno de nosotros estamos en esa lucha, peleando con diferentes cosas. Pero ayúdanos, Padre, a regresar constantemente a Jesús, constantemente a la verdad de la palabra de Dios. Ayúdanos con la fe
para detener los dardos de fuego del maligno que sin duda, Señor, nos tientan a pecar, a dudar. Ayúdanos, Padre, y bendice a mis hermanos donde estén sus luchas, donde esté su batalla. Ayúdales, Padre, por favor, y ayúdame a mí mismo. Danos la gracia que necesitamos, Padre, por favor, Señor. El día en que creímos en ti, te confiamos nuestras almas. Ayúdanos a confiarte nuestras vidas, nuestros temores, nuestras dudas, las cosas, Señor, que nos dan miedo, las cosas que nos incomodan. Y ayúdanos a confiar en ti, porque eres un Dios bueno. Bendícenos, llévanos con bien a nuestra casa, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos